Listo. Listo, ahora sí. Entonces, vamos a hacer eso. Ya. Bien, colegas. Entonces, surgió por ahí la duda de, bueno, si básicamente la utilidad marginal se le puede ver como la fuente del valor de las mercancías. En efecto, para la teoría subjetiva, la fuente del valor de las mercancías sería la utilidad marginal. Entonces, estaba planteando el ejemplo del agua y los diamantes. En la vida cotidiana se entiende, ya nos esperaría, que la cantidad de agua que está disponible es mucho mayor a la cantidad de diamantes disponibles, ¿ya? Entonces, el último vaso o el vaso adicional de agua que me pueda tomar en un mundo donde el agua es abundante, ¿sí? No es tan escasa como los diamantes, se entiende que es mucho menor la utilidad marginal de tomarme el vaso de agua que la utilidad marginal de tener un diamante, que es escaso. Porque resulta ser que hay pocos diamantes y entonces tener un diamante entre los pocos que hay me da una mayor utilidad marginal. En cambio, ¿qué sucede en el desierto? En el desierto se entendería que la cantidad disponible de agua es mucho menor, el agua es mucho más escasa y por tanto la utilidad marginal de tener un vaso de agua es el logro, o sea, tener la satisfacción de un vaso de agua en el desierto versus los diamantes que sí, pueden ser también escasos, pero la percepción subjetiva depende también del contexto y en ese caso el contexto haría que yo valore mucho más el agua, ¿de acuerdo? Entonces, para el enfoque de la utilidad marginal, la percepción subjetiva, ¿de acuerdo? ¿Ya? O sea, la utilidad, porque recuerden que utilidad es percepción subjetiva, la percepción subjetiva de una unidad adicional usada o consumida es la que le daría el valor a esa unidad, a esa mercancía, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, por cierto, aprovechemos para plantear algunas definiciones adicionales dentro del mismo punto, ¿no? Entonces, cuando un objeto con valor de uso, cuando un satisfactor provee una utilidad marginal positiva, ¿ya? Entonces, cuando un satisfactor posee utilidad marginal positiva, ¿de acuerdo? ¿Sí? Se suele decir que tenemos un bien, ¿sí? Hablamos de bienes. Se los llama bien. Y cuando su utilidad marginal, es menor a cero, se lo puede llamar, ¿sí? Porque se lo puede llamar un mal. ¿Sí? En economía entonces tenemos los bienes y los males. Entonces la misma agua que tú estás tomando, si te provee una utilidad marginal positiva, sería un bien. ¿Ya? Entonces te está dando mayor satisfacción, aunque cada vez en tazas más pequeñas, pero te puede dar satisfacción. En cambio, cuando ya tomaste demasiada agua, un vaso adicional de agua se puede empezar a transformar en un mal, ¿ya? Tal vez esto se pueda ver bien con el licor, ¿no? Entonces, unos primeros vasos de licor te pueden quedar muy bien, pero después de cierto punto más vasos de licor ya te caen mal, ¿no? Y hasta los puedes empezar a devolver para otra vez empezar a tomar y así seguir el ciclo, ¿no? Solo decir eso me dio sed. Pero está clara entonces la idea, ¿no? Entonces, esa es la piedra angular de la teoría subjetiva del valor, la utilidad marginal. Y la forma como se ha matematizado o se ha hecho instrumental es a través de la teoría microeconómica. Entonces, la teoría microeconómica contemporánea es la que se encarga de dar una representación de esa teoría, de cómo la teoría subjetiva a través del consumidor muestra cómo se da el intercambio, ¿ya? Debido a que es una teoría estándar, es un tema que básicamente lo encuentran en cualquier libro de texto, no me voy a detener a detallar, ¿de acuerdo? ¿Sí? No me voy a detener a detallar, ustedes la pueden encontrar en muchos documentos, ¿ya? Y es bastante estándar, es básicamente la teoría del consumidor. Entonces, quedamos hasta ahí con los conceptos básicos de la teoría subjetiva del valor, ¿ya? Y vamos a entrar ahora sí en lo que nos va a interesar más, que son los conceptos básicos. Los conceptos básicos de la teoría objetiva del valor, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ya podemos ver la diferencia entre subjetivo y objetivo. Para la teoría subjetiva, el valor proviene o tiene como fuente algún aspecto que depende de cada individuo, subjetivo, percepción. En cambio, para la teoría objetiva del valor no va a depender de nada subjetivo ni de percepciones, sino de algo tangible, objetivo, externo al individuo, ¿ya? Externo al individuo. Y solamente como observación para la teoría subjetiva. La teoría subjetiva tiene un pequeño detalle que es bien peculiar.
Si se supone que es subjetiva, ¿por qué el valor de cambio no cambia cuando cambia la preferencia individual? ¿Ya? Y eso tiene que ver con la agregación. O sea, una vez que cada individuo ha hecho o ha más o menos obtenido o define su utilidad marginal, después hay que definir una curva de demanda individual y se agrega con otras curvas de demandas individuales para obtener la curva de demanda del mercado. ¿Ya? Y ese problemita de la agregación ya de por sí es un lío muy serio que tiene la economía convencional. ¿Sí? ¿Cómo yo agrego? Más aún cuando tengo gente heterogénea y tenemos interacciones. ¿Ya? Entonces vale la pena recordar un poco eso. O sea, si la gente interactúa unas con otras, tal vez su demanda es muy diferente a la demanda aislada que tendría si consume solito. ¿Sí? Entonces no se olviden de esa observación, que no voy a ponerla en la pizarra, pero vale la pena recordarla en este punto. Entonces vamos ahora sí con los conceptos de la teoría objetiva del valor. Entonces el primer concepto que vamos a manejarnos en la teoría objetiva, ¿sí?, va a ser el concepto de trabajos concretos. Entonces definición 12. Vamos a definir los trabajos concretos. Ya. Entonces, ¿con qué motivo vamos a definir trabajos concretos? Entonces primero defino y de ahí voy a explicar la razón de esta definición. Entonces cuando hablemos de trabajos concretos nos vamos a referir a las actividades. Recordemos por las clases de materialismo histórico que el trabajo se había definido como una actividad. Entonces los trabajos concretos igualmente son actividades concretas necesarias, ¿ya?, para crear un objeto específico. ¿De acuerdo? Para crear un objeto específico. Entonces, pensemos en lo siguiente. Por ejemplo, queremos producir un objeto específico, pan. Para producir pan, ¿ya?, que es un objeto bien puntual, bien específico, tengo que hacer tareas bien concretas. ¿Como cuáles? Tengo que amasar, tengo que hornear, etc. Entonces, esas tareas específicas les vamos a poner el nombre de trabajos concretos. ¿Ya? ¿Para qué nos va a servir la definición de trabajos concretos en este punto? Volvamos nuevamente nuestra mirada a el intercambio de mercancías. Entonces tenemos dos mercancías que se están intercambiando. Tenemos claro que cada mercancía tiene un valor de uso diferente y eso justifica su intercambio, ¿verdad? Ahora, la siguiente pregunta es: ¿los trabajos concretos necesarios para crear cada mercancía son iguales o son diferentes? Y la respuesta es que son diferentes. ¿Ya? Es decir, si yo estoy intercambiando dos mercancías, que ambas mercancías se supone que tienen valor de uso diferente, obvio, no voy a intercambiar papas por papas. Tengo que intercambiar una mercancía por otra distinta. Ahí toma sentido el intercambio. Entonces se supone que si estoy intercambiando mercancía 1, mercancía 2, y lo que justifica su intercambio es el valor, que es este aspecto en común, ¿ya?, tenemos la limitante de que los trabajos concretos para producir cada mercancía particular, ¿sí?, son distintos. ¿Ya? O sea, si yo intercambio en un trueque mercancía 1 y mercancía 2, se supone que tienen valores de uso distintos. El valor de uso aquí es diferente al valor de uso de acá. Entonces, como ambas mercancías poseen valor de uso distinto, obviamente los trabajos concretos para crearlas también son distintos. Entonces, los trabajos concretos no pueden ser el aspecto común que le da valor a la mercancía. ¿Sí? O sea, no pueden ser ese aspecto común que sea fuente del valor. Entonces, la pregunta es: ¿cuál es la fuente del valor? ¿Sí? Para este enfoque, tomando en cuenta que no pueden ser los trabajos concretos. Estamos de acuerdo que los trabajos concretos es algo objetivo. Si yo quiero producir pan, tengo que amasar, sea que me guste o no el pan. O sea, sea lo que sea, es objetivo. O sea, no depende de mis gustos, preferencias, necesidades. Son cosas concretas, ¿sí está claro eso? ¿No? Por eso es que se llama teoría objetiva. Nos vamos a concentrar en el trabajo, pero no puede ser el trabajo concreto, porque cada trabajo concreto es distinto. Entonces, la pregunta es: ¿cuáles tipos de trabajo, qué enfoque del trabajo puede ser el que justifique la creación del valor? ¿Sí? Y aquí vean, de paso, otra observación sobre la teoría subjetiva. Si la utilidad marginal es la que justificara el intercambio, ya pongámoslo aquí mismo, hay un pequeño problemita. Si es la utilidad marginal, estás asumiendo que las utilidades marginales son comparables. Obvio,
resumiendo eso. ¿Qué unidad permite la comparabilidad entre utilidades marginales? Entonces ahí el tema es que el enfoque convencional dice, ok, nos olvidamos de la unidad y decimos que son comparables en términos ordinales, una mayor que la otra y punto. ¿Ya? O sea, en pocas palabras, aquí hay un supuesto muy fuerte de comparabilidad, ¿sí? En la teoría subjetiva. Y obviamente en la teoría objetiva también hay un supuesto de comparabilidad, pero no puede ser trabajos concretos. ¿Ya? O sea, en pocas palabras, dejemos esto como duda. ¿Será que realmente la percepción subjetiva del consumo de una unidad adicional es comparable entre una mercancía y otra? O dicho en otros términos, ¿qué tan comparable es consumir un vaso de agua versus el uso de un diamante? ¿Son comparables? Queda la duda, no digo que sea la respuesta, no, queda la duda. Volviendo a los trabajos concretos. Ya. Normalmente los trabajos concretos, ¿sí?, estarán vinculados a las condiciones concretas de trabajo y de producción. Y esas condiciones concretas que implican que para trabajar hay que usar una determinada duración del trabajo, que vamos a llamarle delta, ¿sí? Entonces delta va a tratarse de la duración. Y también hay que usar una determinada intensidad. ¿Ya? Entonces vamos a poner epsilon a la intensidad. ¿Sí? Entonces, durante los trabajos concretos hay que trabajar un determinado número de horas o de unidades de tiempo, eso me da la duración. Y hay que aplicar un determinado gasto de fuerza de trabajo por unidad de tiempo, a eso le llamamos intensidad. ¿Sí? Y de hecho, si quisiéramos ser rigurosos, diríamos que esta es la duración del trabajo hecho por el individuo I para producir la mercancía M, ¿sí?, y obtener, dentro de la unidad de producción U. Y J va a significar la actividad, ¿ya? Entonces el individuo I que realiza la actividad J para producir la mercancía M dentro de la unidad de producción. Lo mismo la intensidad. ¿Por qué somos tan específicos? ¿Sí? ¿Por qué estamos incluyendo estos subíndices? O sea, delta y JMU y epsilon y JMU estamos diciendo que se asocian a los trabajos concretos. ¿Por qué somos tan específicos y ponemos tantos subíndices? Porque es concreto. O sea, es I de individuos, J de actividades, porque estamos de acuerdo que son diferentes actividades. O sea, amasar, aparte de amasar, ¿qué hay que hacer? Hornear, etc. M por las mercancías, ¿sí? Me están diciendo qué mercancía se produce. Y U por la unidad de producción. ¿De acuerdo? Entonces, es bien específico, por eso les llamamos trabajos concretos. Son cosas bien concretas en las cuales se supone que está incurriendo las diferentes personas para producir las mercancías, ¿ya? Entonces, siempre que se hable de trabajos concretos, lo vamos a asociar a una duración del trabajo concreta y una intensidad concreta, ya que son cuántas horas se trabajó y en cada hora cuánta fuerza de trabajo se gastó. Y aquí nuevamente surge, por cierto, la duda de en qué unidades medir la intensidad, ¿sí? O sea, en cuáles unidades. Podríamos, para efectos didácticos, pensar en calorías, frecuencia cardíaca, impulsos eléctricos que se generan desde el cerebro para mover las partes del cuerpo. Eso ya es otra pregunta que queda abierta, ¿sí? Imaginen que ni el propio Marx escribió eso, pero por lo menos está la pregunta. O sea, ¿cómo mismo medimos la intensidad de cada hora de trabajo? Y de hecho queda también en el video para que a futuro alguien logre investigar esto y ojalá lo encuentre, ¿ya? Sigamos. Ya. Entonces, si no es el trabajo en concreto el que permite la comparabilidad de las mercancías, ¿cuál trabajo es? O sea, ¿cuál actividad o cuál aspecto humano también es común a las mercancías? El único aspecto humano común a las mercancías, según este enfoque, es que cualquier mercancía, pase lo que pase, requiere que las personas se esfuercen. O sea, gasten parte de su vida para trabajar. Y eso es indistinto a cualquier mercancía, ¿sí? Entonces, para el enfoque objetivo, la fuente del valor va a ser el hecho de que cualquier mercancía, la que sea, viene del esfuerzo humano, ¿sí? Entonces, ¿cómo recogemos esa intuición de cualquier mercancía, la que sea, requiere que nos esforcemos como seres humanos y gastemos parte de nuestra vida? Porque de hecho es así, ¿no? O sea, cualquier mercancía, la que sea, requiere que te tomes un tiempo, requiere que te esfuerces, requiere que produzcas. Entonces, eso lo recogemos en la siguiente definición, ¿sí? La definición 13,
de trabajo abstracto. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a entender por trabajo abstracto? ¿Ya? No se olviden que esto tiene que ver con los trabajos concretos. En cambio, ¿qué es el trabajo abstracto? ¿Sí? Y después, ¿qué variable va a tener que ver con el trabajo abstracto? Entonces, primero, el trabajo abstracto vamos a entenderlo como la acción general de trabajar. ¿Ya? La acción general de trabajar sin importar, o sea, abstrayendo, ¿sí? Como sin importar, es decir, abstrayendo las actividades concretas, ¿sí? Abstrayendo las actividades concretas, o sea, los trabajos concretos, ¿no? Actividades concretas, entre paréntesis los trabajos concretos, y los objetos específicos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de trabajo abstracto, estábamos refiriéndonos meramente al hecho de que el ser humano, los seres humanos, la humanidad, debe esforzarse para producir mercancías. Y ese es el aspecto común a toda mercancía. Toda mercancía requiere que la humanidad haga un esfuerzo. O si quieren ser más dramáticos, sacrifique una parte de su vida. Sacrifique una parte de su vida para crear las mercancías. Entonces puede notarse que aquí es clave el supuesto de que las intensidades de todos los seres humanos pueden reducirse a una misma unidad común. Si eso es viable, entonces estaría justificado incluso en términos ya físicos. O sea, físicamente, biológicamente, si se puede encontrar una unidad común, esa sería la unidad que todos los seres humanos tenemos que gastar para producir cualquier mercancía, la que sea, hasta cualquier derivado financiero, requiere que nos esforcemos mentalmente. Entonces, si encontráramos esa unidad que les digo, yo creo que cada vez estamos más cerca. Será posible cada vez más justificar que los seres humanos tienen como aspecto común en las mercancías que han incorporado parte de esa unidad, que en definitiva es parte de sus vidas. ¿Sí? Esa es básicamente la intuición. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos del trabajo abstracto, ¿ya? La representación del trabajo abstracto va a requerir otro tipo de magnitudes. Entonces, si teníamos la duración, ¿sí? Y la intensidad en trabajos concretos, que esto es lo que concretamente cada quien trabajó, también vamos a tener una duración, ¿sí? Y una intensidad en trabajo abstracto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Empecemos por la intensidad, ¿ya? Cuando hablamos de trabajo abstracto, estamos reduciendo todas las mercancías a un aspecto en común. Y el aspecto en común es que las mercancías han requerido que la sociedad haga un esfuerzo. Si quieren, podemos plantearnos la siguiente pregunta para entender esto. Y de hecho voy a escribir la pregunta, ¿ya? ¿Cuál es? Sí, la pregunta es, ¿cuál es el esfuerzo, la intensidad, digamos, la intensidad, ¿ya? ¿Cuál es la intensidad del trabajo que debe hacer la humanidad? Ojo, la humanidad, o la sociedad, para no ser tan dramáticos, ¿ya? La sociedad, ¿ya? ¿Cuál es la intensidad del trabajo que debe hacer o debe aplicar que debe aplicar la sociedad, ¿ya? ¿Cuál es la intensidad del trabajo que debe aplicar la sociedad en cada unidad de tiempo para producir cualquier mercancía? ¿Sí? O sea, si nos preguntaran, ok, ¿cuál es el esfuerzo que debe hacer la humanidad para producir una mercancía? ¿Cuál? Cualquier. En promedio. O sea, en promedio. Entonces, esa pregunta, ¿tendría respuesta? Todo depende de si pudiéramos medir la intensidad. Asumiendo que sí podemos medir la intensidad, ya ese va a ser nuestro supuesto de aquí en adelante. Si asumimos que sí se puede medir la intensidad, podemos responder a esa pregunta. Y la humanidad o la sociedad, para producir cualquier mercancía, requeriría en promedio aplicar una intensidad promedio social. ¿Sí? Si lo viéramos como calorías, supongamos, ¿ya? La sociedad, para producir cualquier mercancía en una hora, tendría que en promedio gastar X calorías
sea cual sea la mercancía. O sea, es un dato completamente medible y objetivo. ¿Sí o no que es objetivo? No dependería de mi creencia, no dependería de mis necesidades, es algo bien concreto, es algo que, incluso repito, tal vez puede verse como calorías, impulsos eléctricos, estamos cerca. O sea, algunas personas que estamos en esto creo que cada vez nos iremos acercando más, pero tal vez no lo logremos, pero futuras generaciones estoy seguro que sí. Claro que es jodido, ¿no? Porque si llegaras a tener esa magnitud de medida, ciertos mitos, para mí al menos son mitos, como la diferencia entre el trabajo intelectual y el trabajo físico tal vez se caigan. ¿Por qué digo eso? Porque me parece, pero eso no voy a poner en la pizarra porque es solo mi interpretación, ya eso puede ser muy discutible, pero me parece que al final todo es trabajo físico. Si somos bien materialistas, me parece. Pero repito, es mi interpretación, no la voy a poner en la pizarra porque tal vez es equivocada. No tengo todavía la suficiente claridad como para distinguir entre trabajo físico e intelectual. Pero de hecho, ¿quién la tiene? O sea, pero dejo abierta la duda, ¿ya? Pero no la voy a poner en la pizarra porque hay que ser justos, o sea, no tengo la respuesta a eso. Una pregunta, ¿esa duración del trabajo abstracto con... Justo voy a eso. ¿Es promedio también? Voy a eso, justo voy a eso. Ya, justo voy a eso. Ya, entonces, volviendo a la discusión de aquí, ¿no? Entonces, decimos que el trabajo abstracto representa básicamente el esfuerzo hecho por la sociedad en general para producir mercancías, cualquiera que sea, ¿ya? Cualquiera que sea la mercancía. Y eso entonces nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué es esta cosa? ¿Sí? Entonces, esto que de hecho más o menos fue definido en los conceptos de materialismo histórico, vale la pena volver a recordar, ¿ya? Entonces, a esto le vamos a llamar la intensidad promedio social. ¿Sí? ¿Y cuál es la intensidad promedio social? Básicamente, el esfuerzo que en promedio tiene que hacer la sociedad para producir cualquier mercancía por cada unidad de tiempo. ¿Sí? ¿Y cómo se puede obtener esta intensidad promedio social? Esta intensidad promedio social se podría obtener de la siguiente forma. Yo podría tomar en el numerador y agregar todas las duraciones del trabajo multiplicadas por la intensidad. Ejemplo, si yo multiplico delta IJMU por epsilon IJMU, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener básicamente 8 horas, supongamos, poniendo números, 8 horas multiplicadas por la intensidad por hora, digamos 200 calorías por hora. 200 calorías por hora multiplicadas por 8 horas me daría 1600 calorías, que podríamos decir que es el esfuerzo total hecho por una persona. ¿Sí? Ahora, si yo hago aquí la agregación para IJMU, ojo, agregación que solo fuera posible si tengo la unidad de la intensidad, ¿ya? Que repito una vez más, es nuestro supuesto de aquí en adelante. Entonces, esa agregación es completamente posible. Entonces, ¿qué me va a dar el numerador? Me va a dar todo el total de esfuerzo hecho por la sociedad, ¿sí? Y esto entonces de aquí sería el total de esfuerzo, o el total, sí, pongamos esfuerzo, el total de esfuerzo aplicado por la sociedad, ¿sí? Y eso me daría las 1600 calorías de una persona más 2000 de otra, digamos 10.000 calorías, 100.000, ya. Sería el total de toda la sociedad en esfuerzo. Y eso lo puedo dividir para los delta, ¿sí? ¿Y qué me va a dar esto como resultado? ¿Qué son los delta? Solo serían horas. Entonces estaría sumando las horas de todas las personas que están trabajando, ¿sí? O sea, este en cambio, ¿qué sería? El total de horas trabajadas o el total de tiempo trabajado por la sociedad. Entonces, si yo tuviera el total de intensidad, de esfuerzo, perdón, dividido por el total de horas, el total de tiempo, me va a dar la intensidad promedio social, ¿sí? Y esa es la intensidad que ayudaría a responder la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Si la sociedad tuviera que hacer una hora más de trabajo para producir cualquier mercancía, la que sea, en promedio tendría que aplicar este esfuerzo, ¿ya? Ahora me voy a hacer una autocrítica tenaz que no les he hecho en clase, pero solo quiero que quede en video. ¿Por qué promedio? ¿Y por qué no la media? La mediana, perdón. ¿Por qué no la moda? Es interesante, pero a veces las personas dicen que estamos sesgados al promedio, porque es el más fácil y más intuitivo de entender. Pero ¿qué tal si en vez de promedio usáramos otra medida? Estadística.
Dejo la duda, no sé la respuesta. Depende si hay valores extremos demasiados. Depende, pero entonces, ¿qué significa? Que esa unidad depende. Podría no ser el promedio, podría ser la mediana, podría ser la moda. Y de hecho entenderán que Marx no era experto en estadística, entonces él nos iba a plantear, bueno, ¿y por qué en vez de la media, por qué la media aritmética y no la media geométrica? Sí me cachan, ¿no? Esa le dejo como autocrítica, ¿no? O sea, para que vean que yo mismo me pongo mis propias piedras. Pero bueno, pero es interesante, ¿no? O sea, ¿cuál mismo debería ser el indicador? Entonces, pero por ahora vamos a quedarnos con el promedio, ¿ya? Porque es lo que más fácilmente podemos entender. Incluso la esperanza, la varianza, o sea, se podrían hacer muchas cosas aquí. Si encima más asumo que esto es una variable aleatoria. O sea, la intensidad podría ser aleatoria dependiendo del momento. Pero bueno, no voy a entrar más en esos detalles. Más que nada quería solo aclarar la intensidad promedio social, ¿ya? Ahora, ¿qué es en cambio ese delta estrella? ¿Ya? Ese delta estrella en cambio sería el tiempo hipotético que a cada empresa, o sea, si quieren este sería un tiempo hipotético por individuo, por actividad, por mercancía y por unidad de producción, que le tomaría a la persona en esas condiciones si trabajara con el épsilon promedio. ¿Sí? Entonces, por aclarar la idea, ¿ya? Pues este ya está. Pensemos ahora en los deltas. Si yo digo que, ok, cuando hago un esfuerzo épsilon y JMU, eso lo estoy aplicando o haciendo con una duración delta y JMU, ¿cómo fuera si ahora hago un épsilon promedio? ¿Sí? O sea, si en vez de aplicar cualquier intensidad, aplicara justo la intensidad promedio, que estamos de acuerdo que en realidad nadie la aplica. Todos están o por encima o por debajo del promedio. De hecho, la probabilidad de que alguien justo le atienda al promedio es prácticamente cero. Pero supongamos que se diera el caso, abstracto, si ven que por eso es abstracto. Si se diera el caso abstracto de que alguien trabajara con la intensidad promedio, ¿cuál sería su duración del trabajo? ¿Ya? Entonces, si ven que habría una duración del trabajo distinta, que esa en cambio dependería de, bueno, ¿qué pasaría si ceteris paribus la persona trabaja con intensidad promedio? ¿Ya? Entonces, aquí, si asumo rendimientos constantes, si este es el supuesto que está detrás de esto, ¿qué significa? Si asumo rendimientos constantes y todo es proporcional, puedo aplicar una regla de proporcionalidad bien básica, o sea, una regla de 3, ¿ya? Como odio llamarle eso, regla de 3. ¿Ya? Delta IJMU estrella, entonces, ¿qué es? Es el tiempo de trabajo hipotético que cada empresa, para producir cada mercancía, con cada individuo y cada actividad, ¿de acuerdo?, requiere hacer. ¿Ya? La pregunta aquí es, bueno, ¿y entonces cómo sacamos eso? ¿Ya? Si quieren pueden ponerle números, ¿no? O sea, si trabajo 8 horas con una intensidad de 1 caloría, ¿ya? Cada hora 1 caloría. Si duplico la intensidad, ahora estoy haciendo un esfuerzo con 2 calorías. ¿Qué debería esperar yo con el tiempo? Asumiendo que todo es proporcional. Que baja a la mitad, ¿verdad? Entonces, básicamente es como que la razón entre estas dos me debería dar el resultado de cuál sería el nuevo cantidad de tiempo que me demoro, ¿ya? Entonces, en pocas palabras, delta IJMU estrella es igual, si quieren, al delta IJMU original, corregido por la relación entre la intensidad efectiva y la intensidad promedio. ¿Sí? Vean, vamos al ejemplo numérico que decíamos, ¿ya? Entonces, decíamos que, ok, supongamos que yo concretamente apliqué 1 caloría por hora, ¿sí? Concretamente apliqué 1 caloría por hora y me demoré, por tanto, 8 horas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, digamos que la promedio en realidad no era 1, sino que eran 2. Entonces, si yo en realidad hubiera aplicado 2 calorías por hora, esto va a hacer que en vez de 8, mi tiempo abstracto de trabajo se vuelva 4. ¿Sí? O sea, en vez de haber trabajado 8 horas, hubiera trabajado 4 horas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es básicamente la idea. La idea es que épsilon promedio es la intensidad promedio social, que más o menos recoge el esfuerzo que tendría que hacer la humanidad para volver a crear mercancías en 1 hora, en promedio. Y delta estrella es un tiempo de trabajo abstracto que surgiría si se aplicara la intensidad promedio en vez de la intensidad efectiva. ¿Sí?
obviamente que son abstractos porque nadie está trabajando en esas condiciones. ¿Sí? Entonces, por eso es que estos términos se asocian en cambio al trabajo abstracto. Y aquí es donde nace la fuente del valor. Entonces, ¿cuál va a ser la fuente del valor? En términos intuitivos, no puede ser el trabajo concreto, pero sí puede ser el trabajo abstracto. ¿Por qué? Puede ser el trabajo abstracto porque si nos fijamos, el trabajo abstracto justamente está recogiendo esta intensidad promedio, que sería el promedio que la humanidad reconoce a cualquier mercancía. ¿Y por qué la sociedad, la humanidad, reconoce el promedio, asumiendo que es el promedio? ¿Ya? Supongamos que tengo dos mercancías. ¿Ya? Dos mercancías. ¿Qué pueden tener en común? Los trabajos concretos hemos dicho que no. Pero si yo pongo dos mercancías cualquiera, ¿ya?, podría reducirlas todo a intensidad promedio. ¿Sí me cachan la idea? Entonces yo podría reducirlas a intensidad promedio y decir que ese tal vez sí es el referente. Entonces, ¿qué pasa si una persona, ya, por ejemplo, comparemos comparemos dos cuyes, ¿ya?, idénticos, pero para producir un cuy se requirió más esfuerzo concreto que otro cuy. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando compiten en el mercado y se reducen a lo mismo, cuyes idénticos en competencia, la sociedad que está reconociendo, no está reconociendo más el esfuerzo de una persona que hizo un cuy con más esfuerzo que otro, a ambas les está reduciendo a lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son idénticos. Ahora dirán, ya, pero eso funciona con cuyes, pero ¿qué tal si tuviera cuyes y gallinas? Cuyes y gallinas también se están reduciendo a lo mismo en el intercambio. Entonces está sucediendo el mismo proceso, todo lo estamos reduciendo a una misma magnitud, que bajo el enfoque objetivo es ese esfuerzo promedio. ¿Ya? Ahora, eso me da la intuición. La fuente de valor entonces para este enfoque es el trabajo abstracto. El hecho que la humanidad para producir mercancías debe hacer un esfuerzo y debe producirlas gastando parte de su vida, sea cual sea la mercancía. Ahora, de hecho, Marx va un paso más allá y dice, ok, estoy de acuerdo con que esa es la fuente del valor. ¿Y qué determina el valor de cambio entonces? Si es que estoy de acuerdo con este enfoque. Entonces Marx va a decir que entonces lo que valoran las personas cuando intercambian es el hecho de, bueno, cuánto esfuerzo tuvieron que hacer asumiendo la intensidad promedio, que es la que hemos dicho que es el aspecto común. ¿Ya? Entonces, en pocas palabras, aquí el aspecto común es justamente este epsilon promedio. ¿Sí? ¿Todo en orden? ¿Todo en orden? Sí. Aquí, correcto. Ya, entonces, ese es el aspecto común. Ahora, aparte de eso, Marx plantea otra definición que es bien parecida a la de acá, ya, pero no hay que confundir, ¿no? Esta es una definición auxiliar que uso yo para poder aclarar los conceptos. Pero Marx plantea otra definición que es bastante interesante y que es la histórica. ¿Ya? Esta, digamos que este tiempo de trabajo abstracto me sirve de auxiliar para entender mejor la siguiente definición: el tiempo de trabajo socialmente necesario. Entonces, definición 14. Tiempo de trabajo. O sea, profe, esa duración del tiempo que sacamos anteriormente solo es con regla de 3 nomás, ¿no es cierto? Sí, pero por este supuesto, rendimientos constantes. Tiempo de trabajo socialmente necesario. Si estuviéramos asumiendo que es más complicada la producción, que obviamente sí es, ¿no?, entonces no aplicaríamos regla de 3, sino que aplicaríamos alguna otra regla, sí, más compleja. Pero por el momento creo que es suficiente eso, ¿no?, asumir rendimientos constantes. Y de hecho, si uno se pone a comparar a la humanidad y dice, ¿cómo saco promedios? Lo más fácil es que si asumo que la tecnología no está cambiando, lo más fácil es asumir eso, rendimientos constantes. Pero tranquilamente podría suceder que si yo duplico la intensidad, tal vez me demore incluso menos de 4 horas. Todo depende de la tecnología, qué medios de producción esté usando, etc. ¿Sí me cachan? Entonces depende de muchas cosas, pero para simplificarnos, vamos a asumir rendimientos constantes. Y es muy buena pregunta, de hecho, debía haberla pensado antes, pero sí, gracias por la observación. Ya. Pasamos ahora en qué es el tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Ya? Entonces, todas las definiciones que hemos construido previamente nos van a servir justamente para interpretar una de las piedras angulares de la teoría de Marx, que es este concepto. Entonces, vamos a decir que el tiempo de trabajo socialmente necesario es el tiempo de trabajo, ¿sí?, es el tiempo de trabajo que en promedio, ¿sí?, en promedio
la sociedad requiere ¿ya? En promedio la sociedad requiere para volver a crear una mercancía, ¿sí? Asumiendo, ya, ¿qué nomás vamos a asumir? ¿Ya? Lo que hemos venido construyendo, las piezas de trabajo abstracto, básicamente asumiendo que las intensidades del trabajo son iguales a la intensidad promedio, ¿sí? Asumiendo que las intensidades, ¿sí?, que las intensidades del trabajo son iguales a las intensidades promedio, y aparte que las fuerzas productivas son también iguales a un promedio. ¿Ya? ¿Qué eran las fuerzas productivas de lo que estábamos discutiendo? Básicamente la fuerza de trabajo, o sea, las capacidades de las personas al trabajar, físicas y mentales, junto con los medios de producción, o sea, todas las capacidades materiales que tenemos para producir. Entonces vamos a asumir que todas esas capacidades materiales se mantienen constantes, y ahí obtenemos el tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Por qué necesitamos asumir eso? Porque caso contrario, si hubiera un cambio tecnológico, obviamente que el tiempo de trabajo puede cambiar, ¿sí? Y eso ya nos volvería mucho más complejo el problema, ¿ya? Entonces Marx dice no, o sea, básicamente todo se reduce a un promedio. Es decir, si yo te pregunto en esa idea, ¿cuál es el esfuerzo que debe hacer la sociedad para volver a producir las mercancías? Y de hecho, si le planteo la pregunta, ¿cuál es el esfuerzo que ya aplicó la sociedad para producir las mercancías? Y de hecho habría que mejorar aquí, ¿no? Tiempo de trabajo que en promedio la sociedad requiere para crear. A ver, pongámoslo en pasado, creo que el pasado es más claro incluso, ¿no? Tiempo de trabajo que en promedio la sociedad requirió para crear, ¿sí? Requirió para crear, ya me quedó un espacio horrible. A ver, requirió y podría requerir, ya eso, y podría volver a requerir pues, promedio la sociedad requirió y podría volver a requerir para, tengo borrador, para producir, ¿ya? ¿De acuerdo? Para producir una mercancía asumiendo que las intensidades son iguales a la intensidad promedio, ¿sí? A la intensidad promedio, o sea, epsilon promedio, ¿ya? Y las fuerzas productivas, ¿sí? Recordando que aquí está fuerza de trabajo, medios de producción y también las interacciones. Siempre hay que recordar que estas dos están interactuando. Y las interacciones dialécticas encima más, ¿ya? Y las interacciones, o sea, y las fuerzas productivas también coinciden con el promedio. Ya, entonces, de nuevo, si quisiera portarme maldito, ¿por qué promedio? ¿Por qué no la moda? ¿Por qué promedio y no alguna otra estadística? ¿Ya? Pero asumamos promedio, ya es como quien decir, es el punto referencial, ¿ya? Por ahora mantengamos este punto de referencia. Y bueno, entonces ese es el tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿ya? Entonces, con todo lo que nosotros hemos planteado de variables que hemos usado como auxiliares, podríamos plantearnos cómo se ve ese tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿sí? Entonces, a ver, aquí, hasta donde lo hemos escrito, esta delta es la duración total, ¿no? O sea, hemos planteado que esta delta es cuánto se demora cada persona trabajando y lo multiplicamos por epsilon, que es la intensidad, ¿ya? Ahora, para obtener el tiempo de trabajo socialmente necesario, lo que se podría hacer es promediar para las diferentes unidades de producción que crean la misma mercancía. Ejemplo, tengo dos productores de cuy, ¿ya? Cada productor de cuy va a tener su propio trabajo concreto. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Y de hecho, si nosotros aplicamos esto, también va a tener su propio trabajo, tiempo de trabajo abstracto. ¿Por qué?
Porque resulta ser que aquí lo único que estamos corrigiendo es el epsilon. Entonces cada quien tiene su propia tecnología. ¿Qué va a suceder? Que este delta va a ser diferente dependiendo de cada empresa. Por eso es que sigue siendo IJMU. ¿Sí? O sea, solamente estoy haciendo una corrección hipotética de la duración de cada empresa. Pero ahora, ¿qué sucede? Digamos, una persona que tiene baja tecnología produciendo el CUI y otra persona que tiene alta tecnología produciendo el CUI. Ambas trabajando con la misma intensidad promedio van a seguir teniendo tiempo diferente. Entonces la pregunta es cómo la sociedad promedia esos tiempos. ¿Sí? Entonces para eso se puede hacer un promedio ponderado. Ponderamos lo que ha obtenido un productor con lo que ha obtenido el otro productor. En este caso, como serían 2 cuyes, dividimos para 2. Pero ¿qué tal si un productor creó un cuy y el otro produjo 5 cuyes? Deberíamos dividir para 6, porque es un promedio para todo cuy. ¿Sí? O sea, no es que estamos diciendo, bueno, promedio entre un cuy y otro cuy, todos los cuyes. Entonces, el total de la producción dividido para el tiempo o Al revés. el El tiempo dividido por el Exacto. El tiempo dividido para el total de la producción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría esa división? Entonces, yo podría decir, ¿ya?, que el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir la mercancía M, porque esta solo es su índice M, porque solamente para esa mercancía, ya no me importa cuál unidad la ha producido, ya no me importa cuál individuo ha producido, ya no me importa qué actividades se requirieron. De hecho, pensémoslo, ¿no es eso justo lo que pasa en el mercado? Eso es, o sea, cuando tú compras una mercancía, te olvidas por completo de todo lo concreto, solo que es la mercancía, punto. Si la produjo un chino, bueno, si es un chino tal vez en épocas de coronavirus, si es que la humanidad no ha desaparecido, estamos en épocas de coronavirus por si acaso, ¿no? En ese video ahí, que de constancia. Bueno, tal vez te preocupes si es un chino, ¿no? Pero por lo general, no te preocupa quién la produce, no sabes ni el nombre, no te preocupa qué actividades hizo, no te preocupa cuántas unidades produjeron esa vaina, lo único que te preocupa es la mercancía. Entonces, el tiempo de trabajo socialmente necesario para obtener la mercancía provendría de una división. ¿Una división de qué? Primero veamos el denominador, lo que acabamos de decir. Tengo que ponderar tiempos ¿para qué? Para todas las unidades producidas. Entonces yo podría dividir esto para Q. Q es el número de unidades producidas. ¿Sí? ¿Quiénes producen mercancías? Las unidades de producción. Y cada unidad de producción producirá diferentes mercancías. Entonces, por eso es Q en los subíndices MU. ¿Sí? O sea, tantas unidades producidas de una mercancía por una empresa, unidad de producción, tantas unidades de otra mercancía por otra unidad de producción. Podría pasar que la misma unidad de producción genere diferentes mercancías también. O sea, tienes una sola empresa que produce varias mercancías. También puede pasar. Entonces, sumo las cantidades. Y en el numerador, ¿qué debería ir? Todos los tiempos abstractos por todas las personas. ¿Sí? ¿Qué me quedaría entonces? Me quedaría un sumatorio en IJMU, ¿de acuerdo? Sumatorio IJMU de todos los tiempos abstractos. O sea, perdón, no es M. No es M. ¿Ya? Disculpe. ¿Ya? ¿Por qué no es M? Porque se supone que todo es solo para una mercancía. O sea, los tiempos abstractos se refiere al tiempo ya ajustado por la intensidad promedio. Para que me salga el tiempo que en promedio la sociedad requiere asumiendo intensidad promedio. ¿Sí? Y gracias por la observación. No va M, ¿sí? Porque se supone que este es un sumatorio solo para una M. ¿Sí? Entonces aquí sería IJU. ¿Ya? De los deltas IJMU estrella. ¿Ya? En el documento y en los ejemplos que hemos hecho en clase, quiero hacer esta pequeñísima observación. En el documento original, porque puede ser que cuando vean este video accedan a un documento modificado, aquí había una Q. ¿Sí? Eso es si sacáramos el tiempo por unidad producida. ¿Ya? Pero para que en esta clase, que ya ven que es pesadísima, se nos compacte un poco la notación, este en cambio no va a ser tiempo por unidad producida, va a ser el tiempo total del individuo. ¿De acuerdo? Entonces esa pequeña corrección o pequeña observación hay que hacer, ¿no? O sea, esta duración es la duración que haya requerido para la cantidad de mercancía que sea. ¿De acuerdo? O sea, simplemente es el tiempo. ¿Ya? En otros casos poníamos la Q porque era la duración por unidad de mercancía, que también se lo puede hacer así. ¿De acuerdo? Pero obviamente hay que saber muy bien qué es delta. Entonces en este caso delta vamos a hacerlo más fácil, solo es duración. ¿Ya?
porque quiero que me quede la notación más compacta para poder presentar todito en la misma clase. ¿Estamos de acuerdo? Esa observación nada más. Listo. Entonces, ya tenemos el tiempo de trabajo socialmente necesario, y si se fijan, esta formulación cumple tal cual la definición propuesta. Es el tiempo que en promedio, ¿sí?, la sociedad requiere para producir una mercancía M, asumiendo que la intensidad es igual a la intensidad promedio y asumiendo que las condiciones de producción, o sea, las fuerzas productivas, se mantienen como el promedio, ¿sí? ¿Qué pasará si no se mantuvieran con el promedio? Entonces ya cambiaría las duraciones o el épsilon y me tocaría hacer algo más complejo, ¿sí? Pero obviamente tú no estás pensando en eso cuando compras la mercancía. ¿Qué estás pensando? En la mercancía, punto. Y se nota que son magnitudes bien concretas, ¿no? O sea, si tuviéramos la medida de épsilon, todo se traduce a medidas bien concretas. O sea, yo podría ir a una empresa o a varias empresas, o imagínate esto, ¿no? Los chinos venden, sí, los chinos, porque se ensamblan muchos en China, te venden iWatch a todo el mundo. Todo el mundo tiene iWatch, ¿sí? Ojalá no sea una idea que vayan a aplicar en serio, pero... Y todos con iWatch empiezan a generar información de cuánto esfuerzo están aplicando en la producción. Entonces un gobierno podría levantar toda esa información y podría saber, bueno, cuánto es la intensidad promedio. Y con eso podría sacar toditos estos datos. Y lo más jodido, podría saber quién está por debajo de ese promedio. Y decir, oye, sabes, tú estás por debajo de este promedio, ¿qué pasó? Y le podría exigir que se esfuerce más. Y también podría darle un premio a los que se están esforzando por encima del promedio para generar un efecto contraste, ¿no? Y presionarles a los otros. O sea, sí cachan más o menos cómo fuera con esto se midiera. No sé si se hace un favor al mundo o si más bien tendremos otro instrumento para los chinos, ¿no? Y de hecho no creería, pero no me sorprendería que los chinos realmente estén en esas, ¿sí? Porque los chinos sí entendieron bien a Marx. Eso decía Eduardo Galeano. Los chinos entendieron bien a Marx y por eso es que lograron ser lo que son, sobreexplotando a lo bruto a su población. Sí, los chinos. Ahora que me veten en Estados Unidos y también en China de una vez. Sigamos. Ok. Entonces, esa es básicamente la teoría del valor en el enfoque objetivo y marxista. Entonces, ya las mercancías, su valor va a depender del tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Ya? Ahora, una salvedad. Ya, aquí hay que hacer una observación, aprovechando que estamos discutiendo esto. Uno puede decir, pero aquí hay un lío. En el mundo práctico de hoy, no pasa. En el mundo práctico puede suceder que alguien venda una mercancía a un... Bueno, digamos que estamos en un mundo de intercambios tipo trueque. Ya mismo llegamos al dinero. Pero pensemos que ya será un intercambio en donde alguien a punta labia logró vender una mercancía que no tenía mucha importancia a cambio de un montón de otras mercancías, sin cambiar el tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Sí me cachan, no? Porque esto es bien objetivo. En cambio, el otro sería solo labia, que tampoco es necesariamente su objetivo, o sea, es solamente labia. Entonces aquí la pregunta es, ¿eso refuta el enfoque de Marx? Si te lees los primeros 3 capítulos del Capital y te quedas ahí, sí, lo refuta. Si lees más adelante, vas a ver lo siguiente. Marx lo que va a decir luego es, ok, esto va a definir el valor de las mercancías, pero, y ahí viene el pero crucial, pero en agregado. O sea, esto no va a determinar el valor de cambio de cada mercancía individual. Esto, el tiempo de trabajo socialmente necesario y la intensidad promedio es la fuente del valor de todas las mercancías. ¿Estamos de acuerdo que es de todas? Entonces, esto determina el valor igualmente de todas las mercancías, no de una. Si a una mercancía particular le lograste vender con labia a cambio de muchas mercancías, ¿sí?, eso va a significar que en algún lado alguien tuvo que financiar esa compra. Entonces, la teoría de Marx en realidad es cómo surge el valor en global de la sociedad y en el mundo de todas las mercancías. Si una mercancía particular de repente se vendió muy alto, con un valor de cambio muy alto, es porque otras mercancías en cambio están vendiéndose con un valor de cambio bajo y se está transfiriendo parte del esfuerzo creado e incorporado en unas mercancías a otras. ¿Sí me cachan, no? O sea, hay una transferencia de esfuerzo de unos a otros ya en el momento concreto de los intercambios individuales. Pero a nivel global, la sociedad solo puede crear valor, y ese es el punto marxista. A nivel global, la sociedad solo puede crear valor con esfuerzo. ¿Sí? Y esa salvedad creo que incluso vale la pena incluirla. No está en el documento, pero
creo que vale la pena incluirla, ¿no? Entonces, al menos para el enfoque de Marx, ¿sí? El esfuerzo promedio y por tanto el tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿sí? Crean o son la fuente del valor de todas las mercancías, ¿sí? De todas las mercancías, ¿ya? Coma. Pero las mercancías individuales se pueden transferir valor en cada intercambio concreto. ¿Qué queremos decir con eso? Que en cada intercambio concreto, si tú le metiste full labia a una mercancía, perfecto, logras adquirir varias mercancías de los otros. Eso no ha cambiado el valor total. ¿Qué es lo que ha hecho? Que se redistribuye. El que le metió más labia logra apropiarse del esfuerzo de otros, pero esos otros debieron haber hecho esfuerzo. Entonces es como que tuvieran un solo B global. Entonces el esfuerzo promedio humano crea ese B global, ¿sí? O sea, es más o menos así. El esfuerzo promedio crea un B global. En todas las mercancías está ese valor. Pero luego, ¿cómo se va distribuyendo en diferentes valores individuales? ¿Sí? Todo esto depende de cada intercambio concreto. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a decir la teoría de Marx? La teoría de Marx no va a definir cómo se da cada intercambio concreto. Este me parece que es un error de interpretación de quienes leen los primeros 3 capítulos del Capital. Pero si lees todo el Capital y en especial el tomo 3, vas a ver que en realidad lo que Marx está planteando es que el esfuerzo promedio crea el total de valor de la sociedad. Y este ya no cambia, a menos que haya más esfuerzo. Pero ¿qué es lo que sí puede cambiar? Que entre cada mercancía individual se van quitando, se van aumentando, etc. ¿Sí? Es como quien dice que este B se queda fijo, pero es igual al sumatorio de un montón de Bs en M sería. ¿Sí? Entonces unos Bs crecen más, otros crecen menos, con estas pugnas, ¿no? De labia, buen marketing, publicidad, pero eso no cambia el valor global creado por la humanidad. Y ese es el chiste de Marx, el valor total creado por la humanidad. Ese mismo valor es el mismo de arriba que dice M1. Sí. Es el mismo. Claro, es el mismo. Eso es lo que tienen en común. Exacto, es lo que tienen en común, pero ya el cuánto... Pero el global. Exacto, en global, pero ya el cuánto depende. Voy a ponerme un poquito filosófico, y no voy a escribirlo, pero voy a ponerme un poquito filosófico para explicarlo esto un poco más, por si acaso hay alguien que sea un poco más riguroso. Si quieren, esta es la esencia. O sea, la esencia de todo intercambio es que ha requerido esfuerzo humano. Todo intercambio. Pero ya la forma, ¿sí? Es una diferencia entre esencia y forma. La esencia, toda mercancía requirió esfuerzo humano para ser intercambiada. Pero la forma del intercambio ya depende de cada caso concreto. Entonces la forma puede ser distinta entre un intercambio y otro, pero en el agregado esas diferencias se van. Si es que aceptamos la teoría del valor de Marx, obviamente. La relación entre una mercancía y otra es que pertenecen a un valor global. Exacto. Solo Exacto. el hecho de que pertenecen a un valor global. Exacto, es que eso es. Pertenecen a un esfuerzo humano global. ¿Sí? Entonces aquí es donde a veces se comete el error de no, es que esta mercancía particular se vendió a 3, 4 veces solo con labia. Sí, pero no cambió el valor global. Lo que hizo es transferir valor global de una mercancía a otra. Y eso Marx lo aclara en el tomo 3 del Capital. ¿Ya? El problemita es que Marx cometió, para mí es un error conceptual, pero tiene su sentido. O sea, Marx hizo el siguiente supuesto. En el tomo 1 del Capital dijo, asumamos que el intercambio individual depende de los tiempos de trabajo socialmente necesario. Él hizo ese supuesto. Dijo, voy a suponer que los intercambios individuales se dan con estas proporciones para mostrar que incluso en un mundo con esas proporciones hay explotación. O sea, él hizo eso, asumió eso, sino que me parece que es un supuesto que después, mal leído, puedes llevar a malas interpretaciones, porque después en el tomo 3 Marx dice, ahora levanto este supuesto y veo cómo se da en el mundo más concreto, cuando ya demostré que hay explotación. Y creo que eso pasa porque Marx no usó de forma más rigurosa matemáticas. Si hubiera estado matemáticas de forma más rigurosa, no se lo hubiera hecho tan difícil y no hubiera necesitado ese supuesto. Él solamente decía que en esta ecuación asume por un momento que algo es constante, y sí me cachan, es decir, hubiera hecho una representación más fácil para él mismo. Pero bueno, o sea, Marx estudió filosofía y derecho y obviamente su especialidad no era esa, pero ya plantear las bases de esto es bastante. Sigamos. Ya. Entonces, con esto no estoy diciendo que es infalible, pero por lo menos sería medible. Sigamos. Ok, entonces, hasta ahí tenemos la teoría del valor objetiva. Ya, la interpretación objetiva
que ojo, es mi interpretación, no les voy a mentir, es mi interpretación objetiva, pero que obviamente se basa en otras interpretaciones, de otras teorías del valor, ¿ya? De otros autores, ¿ya? De otros autores que no viene al caso mencionar ahorita, pero los mencionaremos muy brevemente más adelante. ¿Ya? Ya, continuemos. Ahora, la siguiente cuestión es, o sea, hasta aquí cerramos la teoría objetiva del valor. ¿Ya? Entonces ya vimos, la teoría subjetiva, utilidad marginal. ¿Ya? Utilidad marginal, y es más, la utilidad marginal se ve así en la teoría subjetiva. Utilidad marginal 1 sobre utilidad marginal 2 igual precio 1, precio 2. ¿No? Adelantándome al concepto de precios. ¿Sí? Eso se ve en la teoría subjetiva. En la teoría objetiva, en cambio, toma otra forma. ¿Ya? Pero ya vamos a eso. Ok, y justamente vamos a eso ahora. Ya hemos hablado de las teorías del valor muy brevemente. Nos paramos aquí, ¿sí? O sea, aquí hacemos una pausa. Y ahora vamos a continuar planteando la siguiente pregunta. ¿Cómo hace el valor para mostrarse al mundo? ¿Ya? Porque obviamente esto tiene un tema bastante filosófico de qué es la esencia, ¿no? O sea, es lo que está detrás, justo lo que decíamos, está detrás de todos los intercambios. Pero lo que nosotros vemos no es la esencia. Lo que vemos son fenómenos, o sea, lo que vemos son apariencias, intercambios del día a día. Entonces ahora nos vamos a preocupar, para cualquier teoría del valor, cómo se ven los intercambios del día a día. Y obviamente eso nos va a llevar al surgimiento del dinero, ¿sí? Concepto al cual vamos ahorita. Pero para llegar al concepto de dinero necesitamos algunos conceptos auxiliares. Entonces el primer concepto auxiliar que vamos a plantear, ¿sí? La definición 15, pues vamos a plantear algo que vamos a llamar la forma del valor. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a entender como la forma del valor? La forma del valor va a ser para nosotros la forma concreta, y eso debería estar en el documento donde está, pero habría que ponerlo, la forma concreta en el que el valor de la mercancía se representa en el valor de cambio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma concreta. Con concreta ya sabemos que nos estamos refiriendo al mundo concreto, ¿no? O sea, en el mundo de los fenómenos, si queremos ser un poquito más filosóficos. Entonces sería la forma concreta, ¿ya? Como el valor, ¿sí? Forma concreta como el valor de una mercancía se refleja o es representado a través del valor de cambio. Del valor de cambio. Entonces, más o menos vale la pena hacer un esquemita rápido, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros estamos diciendo aquí? Tenemos una fuente del valor. El creador, la razón de ser del valor. Según una teoría es la utilidad marginal. Esta sería la subjetiva. Según la otra sería el tiempo de trabajo socialmente necesario, que en realidad encierra la intensidad promedio. Esas serían las dos, la subjetiva y la objetiva. Ambas están tratando de dar diferente explicación del surgimiento del valor, que le estamos interpretando como poder. Ahora, el problema es que esa es la esencia del cambio. Pero lo que nosotros vemos en realidad es el valor de cambio, que es esta decena. Entonces ya nos detuvimos en la discusión de acá, ahora estamos tratando de ver cómo se da esa representación, ¿sí? Entonces hay que tener súper claro eso. Estos términos son la creación, los creadores, el valor es el poder y el valor de cambio es cómo el poder toma forma, ¿ya? ¿Y por qué debe tomar forma el poder? Porque no se lo puede ver a simple vista. O sea, si yo les digo, ok, tengo un iPhone 5 viejo, ¿ya? No se puede ver el poder que esa mercancía me da a mí directamente. O sea, imaginen, habría una barrita de poder, no existe, ¿ya? Entonces, la única forma en la cual una mercancía puede mostrar su valor, ¿sí? O puede demostrar que tiene ese poder es a través de otras mercancías, ¿sí? Es a través de otras mercancías. Entonces, sabemos que el valor de cambio se puede ver ¿en dónde? En el intercambio entre una mercancía y otra mercancía. Entonces ya dejemos de lado la esencia y volvamos otra vez a la apariencia, el fenómeno. Y el fenómeno es que tengo intercambio entre dos mercancías, cualesquiera, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, estoy viendo que tengo dos mercancías. La mercancía 1 tiene un valor, la mercancía 2 también. Sin embargo, en el intercambio podríamos nosotros plantear, y de hecho esto es lo que hace Marx,
que una mercancía tiene un rol en el momento de buscar otra mercancía que refleje su valor, mientras que otra mercancía en cambio sirve de espejo para mostrar ese valor que está como esencia. ¿Sí? Entonces Marx aquí va a plantear que en el intercambio es posible que las mercancías ocupen dos formas del valor. Entonces, las dos formas del valor se pueden resumir en las siguientes definiciones. Definición 16, que es la forma relativa del valor. ¿Sí? La forma relativa del valor. ¿Y qué es la forma relativa del valor? Entonces, la forma relativa del valor va a decirse que es la forma ocupada por la mercancía que es el punto de partida en un intercambio. ¿Sí? Entonces, esta es la forma del valor, ¿sí? Tomada por la mercancía que hace de punto de partida o de punto de inicio, o si quieren de una vez, punto referencial del intercambio. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Básicamente tenemos que la mercancía desde la cual parte el intercambio nos da la perspectiva, nos da el punto de vista del intercambio. Entonces, decimos que esa mercancía ocupa la forma relativa. Entonces, esta mercancía es la que nos da el punto de partida o la perspectiva desde la cual nosotros buscamos reflejar el valor. Entonces, se puede decir también, como está en el documento, que esta es la mercancía que busca representar su valor. ¿Sí? Entonces, la mercancía que ocupa la forma relativa es la que busca, entre comillas, porque en realidad sabemos que el que está buscando esto es el dueño de la mercancía. O sea, en realidad es el dueño de la mercancía el que busca esto, pero bueno. Entonces, a ver de una vez. No, dejémoslo así ya. La mercancía que ocupa la forma relativa es la que busca. Pero quiero poner al dueño, porque si no, alguien podría creer que son las mercancías solitas las que hacen esto, ¿no? Entonces, la mercancía que ocupa la forma relativa es aquella cuyo dueño, ya, es aquella cuyo dueño, ahí sí, cuyo dueño busca, ¿sí? Busca representar su valor en otra mercancía. ¿Sí? Entonces el chiste de la forma relativa es que esa mercancía está buscando otra mercancía que refleje su valor que solito no se puede ver nunca. ¿Sí? Porque si les digo, a ver, pensemos en una sociedad en donde hay un saco de papas. ¿Ese saco de papas tiene mucho valor o poco valor? Depende. Depende. Entonces, ¿qué sucede? Que así como está planteada la pregunta, no se puede establecer eso. Ahora, si les dijera que hay una sociedad en donde un saco de papas se intercambia por una tonelada de arroz, en esa sociedad, ¿qué estoy diciendo? Que esas papas representan bastante poder. Entonces, si ven, o sea, si yo no tengo la otra mercancía, no puedo entender el poder, aunque sea de forma indirecta, de las mercancías. Pero en cambio, si tengo la otra mercancía, ahí sí puedo entender su poder. ¿Ya? No hay más, no hay otra forma. La humanidad no llegó a crear ninguna otra forma a través de la cual se pueda ver el valor de las mercancías, si no es usando otras mercancías. A menos que lleguemos, o sea, cada concepto de estos sí ven que nos va llevando tarde o temprano al dinero. Prosigamos. Ya. Entonces ya hemos definido a la mercancía que ocupa este lugar en el intercambio. Pasemos a la mercancía que ocupa este otro lugar en el intercambio, que a criterio de Marx ocupa lo que vamos a llamar la forma equivalente del valor. Entonces sería la definición 17, la forma equivalente del valor. Entonces, ¿qué significa esto de que hay una mercancía que ocupa la forma equivalente? Ya. Entonces, tomando igualmente el documento, podríamos decir que la forma equivalente es la forma ocupada por la mercancía, ¿sí? La forma del valor ocupada por la mercancía. Ya. Mercancía que hace lo siguiente, ¿no? Que sirve de equivalente, que refleja el valor de la mercancía que ocupa la forma relativa. ¿Sí? Entonces, ocupada por la mercancía que hace de equivalente, y eso por eso es su nombre, ¿no? Que hace de equivalente, que refleja, o si quieren representa, el valor
de la mercancía que ocupa la forma relativa. La forma relativa. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que entonces tenemos al dueño de esta mercancía que ocupa la forma relativa, ¿ya? Y esa mercancía está buscando alguna manera de mostrar su poder, ¿ya? Ese valor. Y la mercancía 2 entonces hace de ser como espejo, ¿ya? Que de manera indirecta dice, ok, la mercancía 1 tiene un valor, ¿ya? Entonces es la única forma que se puede tener para poder reflejar el valor de la mercancía, ¿de acuerdo? Entonces necesitas una mercancía que sirva de equivalente, lo cual es un tanto obvio, ¿no? O sea, en el intercambio no hay otra manera, ¿ya? Entonces, luego de plantearnos esto, dice, ok, esto tiene sentido, pero tiene sentido siempre y cuando estemos pensando solamente en un intercambio de mercancías. La sociedad súper básica que tomamos de partida, ¿se acuerdan, no? Esa sociedad que recién está intercambiando. O sea, dense cuenta. De hecho, si se ponen a pensar, este es un método bien cercano a la, no sé si decir a la mecánica, pero tienes una partícula a la que le vas poniendo más cosas, más cosas, más cosas, más cosas, más cosas. Entonces aquí tienes una sociedad súper básica a la que le pones más cosas, más cosas, más cosas. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a plantear? Vamos a plantear lo siguiente. Ok, si resulta ser que las mercancías tienen valor y por tanto poder, y están buscando representar su poder, ahora la siguiente cuestión es, ¿en qué magnitud o cómo se puede extender esa representación del poder? ¿Ya? Y la cuestión es que si una mercancía solo te permite obtener otra mercancía y se acabó, o sea, tú tienes algo así, ¿ya? Entonces tú tienes un intercambio M1, M2 y ya. O sea, una mercancía ocupa forma relativa, o sea, hay una forma relativa y una forma equivalente, ¿sí o no que el poder de la mercancía que está aquí es muy limitado? Se limita a otra mercancía. O sea, es como que ocasionalmente de una tribu va a otra llevando algún animalito, hizo un intercambio y se acabó, un trueque. Resulta ser que el dueño de la mercancía M1 solo pudo representar su valor en una mercancía M2, un solo equivalente. Es la forma más burda, básica de reflejar el poder de las mercancías. Entonces, Marx dice que cuando tenemos esta situación de una sola forma relativa y una sola forma equivalente, entonces, viene la definición 17 que Marx dice, le llama la forma simple, ¿sí? La forma simple del valor. La forma simple del valor, ¿ya? Aquí hay que ser un poco crítico con Marx de que pudo haber usado otro término para no confundir las formas relativas y equivalente con la forma simple, ¿no? Pero bueno, o sea, probablemente ustedes con esto que van después de leer el Capital, no se sabe, tal vez los que están viendo, y al menos para que tengan una guía, ¿no? Aunque también esto depende de la traducción. Pero bueno, no voy a entrar en esos detalles. Entonces, ¿qué queremos decir con la forma simple del valor? ¿Ya? Es una forma de valor donde solamente tenemos, ¿sí?, una forma relativa, ¿ya?, y una forma equivalente, ¿ya? Entonces, la mercancía que ocupa, la única mercancía por... Ya, hay una. Aquí hay una mercancía que ocupa... ¿Dónde es la definición 8? 18. 18, gracias. Rendimientos decrecientes, disculpa. Sí, definición 18. Ya, entonces hay una mercancía que ocupa la forma relativa y que logra reflejar su valor. Logra reflejar su valor, entre paréntesis, poder. Aquí es bien relevante ver la interpretación como poder. Entonces, hay una mercancía que ocupa la forma relativa y que logra reflejar su valor, o sea, su poder, solo en una mercancía que ocupa la forma equivalente. O sea, el dueño de M1 solo encontró un equivalente, M2. O sea, es un simple trueque, 1 a 1. Entonces el poder de quien posee M1 es bastante limitado, ¿verdad? Entonces, esta es la forma simple del valor, súper limitada, donde básicamente una mercancía te permite obtener otra mercancía y se acabó, ¿de acuerdo? Entonces, sí se nota que el poder entonces del dueño de M1 queda limitado a M2. Sin embargo, puede llegar a pasar que si el dueño de la mercancía 1 escogió una mercancía adecuada, ¿qué es una mercancía adecuada? Bueno, depende de la época, depende de las circunstancias, depende del momento, depende de la sociedad. Podría encontrar una mercancía que le permita obtener no una, sino varias mercancías. O sea, podría suceder que el dueño de M1 encontraría en Pucha que con su M1 logra conseguir M2, M3, M4, M5, ¿sí?
Ese sería un paso adicional, o sea, ya no logro reflejar mi valor o el poder de mi mercancía solo en una, sino en varias mercancías. ¿Ya? Entonces, Marx dice que ese paso de hacer que ahora la misma mercancía logre reflejar el poder de varias otras mercancías merece otro nombre. Entonces viene la definición 19, que sería la forma desplegada del valor. ¿Sí? La forma desplegada del valor. Entonces, ¿cuál es el chiste de la forma desplegada del valor? Cuando resulta ser, y de unas voy a escribir para ganar un poquito de tiempo, entonces decimos que hay una mercancía que ocupa la forma relativa y que logra, ¿sí? Y que logra desplegar, ¿ya? Por eso es obviamente el término desplegada, o sea, logra desplegar, ¿sí? Logra desplegar su valor o la representación de su valor. La representación de su valor en varios o en varias mercancías que ocupan la forma equivalente. ¿Sí? Entonces, es como que el dueño de M1 logró desplegar el poder de su mercancía a varias otras mercancías. De hecho, si quisiéramos combinar esto con lo que decíamos antes, es como que se despliega la mercantilización. Logro volver mercancías a más mercancías a través de M1. Entonces, bien, a través de M1 logro volver mercancía M2 y luego M3, luego M4. Y entonces, ¿cómo se vería aquí el proceso? Se vería como una M1. Disculpen que lo haga aquí pues para que se quede la idea en una sola pantalla. Entonces, ¿cómo quedaría? M1 por M2, M1 por M3, M1, M4, puntos suspensivos, M1, si quieren pongamos N, ¿ya? N mayúscula. Entonces, ¿qué significa? Tienes una forma relativa, M1, ¿y cuántas formas equivalentes? N-1 formas equivalentes. ¿Por qué menos 1? Porque obviamente la primera es la forma relativa. ¿Sí? Entonces, como que la misma mercancía logró desplegar su poder a varias mercancías distintas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma desplegada del valor. Entonces, hagamos un pantallazo de todos los conceptos, así va pasando, ¿ya? Para que se haga un poco más fácil de ver cada uno. Ahí le va pasando y va bajando. Chévere, gracias. Entonces, igual si desean tomarle foto a la pantalla, aquí igual a la pizarra está mientras. Entonces, mientras tanto, sigamos haciendo algunas observaciones. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que el chiste de todo este proceso no es el intercambio por sí mismo. El intercambio ya estaba desde la mercancía 1-2. El verdadero chiste es ir desplegando la representación del poder. O sea, que el poder cada vez más tenga mayor representación y mayor alcance, el valor. Entonces podemos ir viendo que el chiste aquí no es que se haga más fácil el intercambio. ¿Cuál es el verdadero chiste? El verdadero objetivo, desplegar poder y representar poder. Por eso es que después veremos cuál es el vínculo, como bien decía Marx, entre dinero y poder. Es el hecho justamente de que va surgiendo la necesidad de que en la sociedad se refleje de mejor forma el poder de las mercancías. ¿Sí? Entonces, esa es la situación. Ya. Perfecto, gracias. Entonces, entonces me puso por aquí para continuar. Deme un ratito Claro. para ver cuánta batería queda.